A continuación vamos a dar la palabra entonces a la hermana Daniela Canavina, nos acompaña de la CLAR y nos va a dar un repaso sobre la vida religiosa y el trabajo. Bienvenida, Daniela. Muchas gracias. Bueno, buen día, un saludo cordial a todos los presentes en nombre de la Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosos, comúnmente conocida como CLAR. A principios del siglo VI, en este tema de vida religiosa y trabajo, San Benito de Nurcia legaba a sus monjes un mandato principal que atravesará también a los consagrados de todos los tiempos. Ora et labora, reza y trabaja. Una cita muy famosa que refleja la idea básica subyacente a la norma de la vida monástica. La invitación que realizaba Benito a sus monjes era la de conciliar armónicamente la vida interior y el trabajo. Esta conciliación nos hace experimentar a Dios presente y activo en toda realidad. Mientras los religiosos pasamos por el mundo comprometidos en vivir el Evangelio, el Padre Dios nos revela su presencia, su modo de actuar, para que nos unamos a Él en el trabajo de ser corresponsables con su obra. Y al hacer vida su Evangelio, el trabajo de Dios y el de los consagrados se une y se funde en una sola entrega que crea y recrea. Preparando este tema, en estos días tuve en mis manos un artículo de José María Castillo titulado Aporte del mundo del trabajo a la vida religiosa. Por cierto, que es un texto que data del 1991 de la revista Testimonio, pero me pareció interesante porque aproximó una reflexión en torno a la vida religiosa, de la cual tomo 3 puntos iniciales para este momento. Un primer marco de reflexión lo conforma el llamado ingreso a la religión, el cual suponía para muchos, y espero que lo tengamos superado hoy, un ascenso en el estatus social y una elevación en el nivel de vida. Las casas religiosas se construían lejos del mundanal ruido, como solía decirse, porque el religioso necesitaba paz y silencio para darse tiempo a la vida de oración. Por tanto, a los religiosos se le ahorraba a menudo las 1000 incomodidades de vivir en un barrio popular. Un segundo marco de reflexión lo conforma la llamada seguridad económica. Normalmente los religiosos, poseedores de bienes comunitarios, despertamos a nuestro alrededor como una curiosa paradoja, porque a la par que hacemos el voto de pobreza, adquirimos una seguridad económica que muy pocas personas pueden permitirse en la vida. Y un tercer marco de reflexión lo conforma el llamado estilo de trabajo. Lo más frecuente es que los religiosos trabajen en sus propias obras, y esto tiene a menudo consecuencias respecto al trabajo y a los horarios y al rendimiento, porque mientras el común de la gente tiene que desplazarse largas horas para ir a su trabajo, muchos religiosos no tienen casi ni que salir para encontrarse en sus puestos de trabajo. A veces, como mucho, es solo cruzar una puerta. Hasta aquí una breve síntesis que me pareció muy interesante del aporte de José María Castillo, pero personalmente no cabe duda de que el mundo del trabajo le aporta a la vida religiosa una dosis de realismo importantísima, ya que se integra el valor de trabajo diario con su propia dosis de cansancio, dificultades, privaciones, desvelos, contratiempos, contentarse con lo necesario, sin permitir dejarnos atraer por una vida cómoda, burguesa, y con todas las necesidades cubiertas. Ante esta dosis de realismo que el trabajo le procura a la vida religiosa, llega a mi memoria el nacimiento del movimiento de los llamados curas obreros, en el cual se encontraba el fraile Dominico Lebret, quien en los comienzos de los años 1940 fundó en Marsella un centro de investigación de los problemas sociales. Más tarde Lebret,
junto a otros sacerdotes, comenzaron a trabajar en los muelles de Marsella junto a los obreros. Por otro lado, el cardenal Suard fundó centros de formación sacerdotal en la capital francesa con el fin de concientizar a los sacerdotes en trabajar en los ambientes sociales y culturales más alejados de las parroquias. Aunque variaban en su accionar, unos y otros se centraban en la idea de vivir y estar como y con los obreros, sin la protección clerical, trabajando a tiempo completo y formándose como voceros en la defensa de los derechos laborales. Más allá de estos dos ejemplos acaecidos en el tiempo, no cabe duda de que la vida religiosa de nuestro continente honra el trabajo con la entrega de la propia vida en las diversas realidades donde se encuentra presente y sin medir tiempos. Somos conscientes, los religiosos, que cada vez debemos buscar una mayor competencia en el propio trabajo que desarrollamos, cultivando una fidelidad dinámica a la propia misión, lo cual implica siempre adaptarnos a las nuevas formas y a las nuevas situaciones y diversas necesidades, pero siempre en un continuo discernimiento y lectura de la realidad en la manifestación de sus signos. Como vida religiosa, estamos invitados a comprender y vivir nuestro propio trabajo en el contexto actual, y no solo como un simple ejercicio de oficio o de una determinada profesión, sino como el desempeño de nuestra misión evangelizadora. El gran desafío de la vida religiosa es vivir en un profundo equilibrio entre oración y trabajo, apostolado y formación, compromisos apostólicos y descanso, ya que muchas veces a los religiosos se nos tilda de personas incansablemente activas o hiperactivos. Don Bosco recomendaba trabajo y templanza. Las orientaciones sobre la formación en los institutos religiosos, otorgadas por la SICSBA, le regaló a la vida religiosa estas sugerencias en torno al trabajo, especialmente para aquellos que comenzaban o se iniciaban en los procesos de formación para la consagración. Primero, el trabajo puede considerarse como un servicio a la comunidad, un medio de ejercer en ella una cierta responsabilidad y colaborar con otros. Permite desarrollar cierta disciplina personal y equilibrar los aspectos más interiores que conlleva el propio horario y el desarrollo de la vida comunitaria. En los sistemas de prevención social en diferentes países, el trabajo permite también a los religiosos participar en la solidaridad nacional a la cual ningún ciudadano tiene el derecho de sustraerse. Y para la vida religiosa, el trabajo responde no solo a una necesidad económica y social, sino a una exigencia evangélica. Nadie en comunidad puede identificarse con un trabajo preciso porque correría el riesgo de hacerse propietario del mismo. Todos debemos estar disponibles para todos los trabajos que se nos puedan solicitar y pedir en bien del cuerpo. En la vida religiosa también encontramos dos realidades diferenciadas. Una vida religiosa que se autoabastece gracias al trabajo, que le procuran sus propias obras, sean educativas, hospitalarias, que por cierto la proveen de ingresos, y algunas congregaciones, gracias a estos ingresos, han sabido invertir a tiempo en otras fuentes de sostenimiento. Pero también encontramos a una vida religiosa sin obras propias, cuyo medio de sostenimiento viene dado por tener que trabajar como dependientes en otras instituciones o entidades con un horario formal establecido. Generalmente estos religiosos son los que están abocados al trabajo en realidades periféricas y en situaciones de mucha pobreza. Ciertamente una y otra realidad debe vivir a fondo su compromiso evangélico de austeridad y de adhesión al seguimiento de Cristo pobre. Pero lo cierto es que al segundo grupo se les hace más cuesta arriba la vida, o también podríamos decir que tienen la gracia de vivir pobres entre los pobres.
bendito testimonio de unos y otros. Lo cierto es que el que trabaja merece su salario. Y como bien dice la teóloga Sandra Snyder, cada religioso debe trabajar tanto y tan bien como sea capaz. Por eso los religiosos no se retiran del apostolado a cierta edad para vivir en la ociosidad de las rentas que han acumulado con sus ganancias. No se han hecho ricos trabajando y ahorrando. Los religiosos no se ganan la vida personalmente, sino que actúan y reciben la compensación como agentes de su congregación. Pero cuando por la edad o por la enfermedad ya no pueden soportar el peso del calor del día, siguen trabajando de cualquier forma que puedan. En otros términos, en una economía del don, todas las cosas se ponen y se manejan en común. Todo trabajo, tanto como pueden y son capaces, está sostenido y cuidado de acuerdo a la necesidad. La economía del don, termina esta teóloga, es la base material para la comunidad radicalmente igualitaria de los discípulos de Jesús. Quisiera también aportar una palabra en relación al trabajo de la vida religiosa femenina en la Iglesia. Si bien se ha ido haciendo camino y estamos muy agradecidas, la mujer religiosa no siempre es valorizada en su trabajo. Tal vez lo más preciso sea decir que no se trata de negar agradecimientos y felicitaciones propias, qué bien que lo hizo hermanita, le agradecemos mucho, sino de una remuneración adecuada, así como suelen recibir los sacerdotes cuando realizan sus tareas y sus servicios. Se constata que muchas comunidades religiosas realizan trabajos pastorales y sociales a tiempo completo en determinadas diócesis y no siempre se les colabora económicamente para sus necesidades vitales. Quizás en esta sala y en Face se podrá estar pensando, pero tienen el respaldo de sus congregaciones. Algunas sí y otras no por fuerza mayor. Pero más allá de lo que tenga a mis espaldas, se trata de adquirir una conciencia cada día más clara de la dignidad de la mujer, así como lo expresó Juan XXIII en la encíclica Pacem in Terris en el numeral 41. El rol de las religiosas durante mucho tiempo estuvo, o lamentablemente está, subordinado a veces al poder de los sacerdotes, funcionando en la práctica como auxiliares en diversas tareas. Por algo, el Papa Francisco, delante de más de 800 superioras participantes en la Asamblea de la Unión Internacional de Superioras Generales, y estoy hablando del 2019, improvisó las siguientes palabras: no te hiciste religiosa para convertirte en la criada de un clérigo. Servidumbre, no. Servicio, sí. Trabajas en los dicasterios, en este, en otro, incluso administrando una nunciatura como administradora, fenomenal, eso está bien. Pero doméstica, no. Diciendo al final el Papa que frente a esto debemos ayudarnos unos y otros. El testimonio de vida de tantas mujeres consagradas a lo largo del tiempo es un fuerte aporte a la vida de la Iglesia y a la vida social. Por cierto que este tema que acabo de presentar debe ser cada vez más objeto de reflexión, especialmente en una iglesia sinodal. Quisiera terminar agradeciendo a la vida religiosa de nuestra querida América Latina y el Caribe. Gracias por el gran trabajo que realizan en las distintas periferias donde viven. La periferia de la educación, la periferia de la sanidad y la periferia del trabajo pastoral en sus más variadas manifestaciones. Y gracias por lo que son y por lo que hacen en la iglesia. Y especialmente gracias por convertir el trabajo en iniciativa de apoyo a los más necesitados, luchando contra toda injusticia y toda exclusión. Ojalá que podamos escuchar al final de nuestras vidas, y en esto me incluyo: vengan benditos de mi Padre, porque hicieron de sus vidas pan partido y repartido. Muchísimas gracias y de corazón gracias por esta posibilidad que se nos brinda a la Confederación de Religiosos. Mil gracias, Daniela.
Sí, Daniela, muchas gracias por esta mirada tan amplia del trabajo en la vida consagrada, por ayudarnos a articular la oración y el trabajo, pero en esa dinámica de servicio hacia los demás. Si hay algunas congregaciones que tienen sus propias obras, otras que trabajan de manera dependiente o en la misión, pero todas desde los distintos ángulos y lugares están contribuyendo al bien de una sociedad. Muchísimas gracias, Daniela.